Bienvenidos, amados hermanos, soy el pastor José Gómez y una vez más agradecemos al Señor nuestro Dios por la bendición que nos concede en Cristo Jesús, el poder conectarnos con ustedes y poder compartir esta serie de enseñanzas que hemos titulado Los fundamentos de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también quisiéramos tomar un tiempo esta hora en la que tenemos algunas peticiones y algunas personas que nos han estado pidiendo también el que oremos con ellas, hermanos en Cristo, hermanas, madres, que piden también por la salud de sus hijos, la salvación de sus hijos y también esa bendición también financiera mediante un trabajo. Bueno, también queremos adelantar un poquito acerca de lo que es el tema que hoy vamos a estudiar y se relaciona con el Espíritu Santo y las visiones. Para que usted tenga un recordatorio de la clase anterior hace 15 días, este programa lo estamos subiendo cada 15 días, y estuvimos hablando acerca de lo que es la necesidad de poder explicar a las personas que no conocen las manifestaciones del Espíritu Santo, enseñar a los que no saben que existe el Espíritu Santo y eso que ocurre a veces o ocurre entre los discípulos en las congregaciones, que miran una serie de manifestaciones, pero que no saben, no entienden, y que es necesario enseñarles acerca de la presencia del Espíritu Santo. También es correcto tomar en cuenta el ejemplo bíblico que cuando el día del Pentecostés, en ese derramamiento del Espíritu Santo de Dios enviado del cielo, dice que había personas que estaban sorprendidos porque los oían hablar de las cosas grandes y maravillosas del Señor nuestro Dios en sus propios lenguajes. ¿Quiénes lo hacían? Los discípulos que fueron capacitados, habilitados por el Espíritu Santo, con esas lenguas como de fuego y siendo repartidas sobre ellos o en ellos. Así es como expresaban las grandes y maravillosas cosas de Dios. Así que había entre aquel gran número de asistencia en esa festividad llamada Pentecostés. Es la fiesta de los primeros frutos, de acuerdo a la fiesta establecida por Dios para los israelitas. Y parte de ese grupo decía que estaban borrachos, así que es también importante conocer estas enseñanzas en donde aprendemos que el Espíritu Santo debe de ser también expuesto, declarado y presentado conforme a las Sagradas Escrituras, para que las personas no se queden diciendo una cosa que no corresponde, que nada tiene que ver con lo que es el Espíritu Santo. Bueno, pero ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque hay personas que piensan que esto es natural y que se puede explicar con lo que es la sabiduría y las palabras naturales, y eso no puede ser posible. Así que entonces los apóstoles se pusieron de pie, Pedro se puso de pie y comenzó entonces a invitarlos para que escucharan la enseñanza y lo que era relacionado con la manifestación del Espíritu Santo. Bien, la semana pasada entonces hablamos del Espíritu Santo y las profecías. Según Hechos capítulo 2 versículo 17, dice que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y recuerde que el profeta Joel pues fue inspirado por el Espíritu Santo para dar una palabra del Señor, una palabra también inspirada, pero relacionada con un evento futuro. Eso es profecía. Predecir eventos futuros o también hablar por inspiración divina. Y en este caso, los profetas del Antiguo Testamento también eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Aquí el apóstol Pedro hace referencia para dar una explicación en la que ya vimos primeramente el derramamiento del Espíritu Santo es lo que habilita y capacita para que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen. Así que existe también un lenguaje profético, existe un don espiritual de profecía y existe el ministerio profético. Tres cosas diferentes que explicamos la vez anterior para que no haya una confusión. Alguien tiene el don de profecía o de profetizar. El don espiritual no quiere decir que sea una persona con un ministerio profético como los que mencionó el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4
Y alguien que profetice por palabras en un momento de necesidad, en un momento de edificación, una persona que declare la profecía escrita, pero que no tiene el don espiritual y que no es profeta también, es una persona que puede profetizar y que quizás no lo está haciendo continuamente porque no tiene el don espiritual y no tiene el ministerio profético. Bueno, y también existe aquellos que declaran falsas profecías, y como está escrito en el libro de Apocalipsis, también se habla de Jezabel, que se decía ser profetisa. Posteriormente se habla también de el falso profeta, el cual acompañará al anticristo en esa misión de seducir, de engañar y de marcar a aquellos que no adoran a Dios. Bueno, sin embargo, el derramamiento del Espíritu Santo se confirma con la palabra profética, con la declaración del apóstol Pedro, y también quedó escrita para que usted y yo aprendamos de esto. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y las visiones. Pero quiero que me acompañe, por favor, y oramos en esta hora. Le pedimos al Señor nuestro Dios que su gracia sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han estado también, confiando sus necesidades y haciéndolas conocer. Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora, por hombres y mujeres, padres, madres, matrimonios, que están suplicando, Señor, de tu gracia para la sanidad de sus familiares, para la recuperación de los que han sido afectados por enfermedades o por coronavirus. Te pedimos también por las madres que piden por sus hijos o sus hijas y por aquellos que tienen otras enfermedades en sus cuerpos, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos creyendo, lo pedimos con convicción, Señor. Lo hacemos creyendo para que así tú te agrades, se agrade tu corazón, y lo pedimos creyendo que todo lo que te pidamos a ti, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús lo hace conforme a tu voluntad. Líbranos de todo mal en esta hora y danos el entendimiento para esta enseñanza. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, queremos hacer un recordatorio solamente para que usted tenga una idea más amplia. Dice que aquellos 120 discípulos fueron dirigidos y el Señor les ordenó para que subieran a un lugar que era llamado el aposento alto. El aposento alto no era el templo, no era tampoco parte del templo, sino que era un lugar, pensemos en un lugar que ahora tendría un segundo nivel, y el segundo nivel se le llamaba aposento alto. Un lugar amplio como para que pudieran estar ahí 120 personas, discípulos y apóstoles que el Señor ya había escogido o había llamado, como fueron los primeros 11, y que después ahí en el aposento alto fue donde se pidió a Dios que confirmara si José o Matías tomarían el lugar y el ministerio del que dejó Judas, desviándose y yéndose al lugar que le correspondía. Bien, el día del Pentecostés. Existen, según las Sagradas Escrituras, 7 fiestas principales que el Señor asignó después de que sacó a Israel de Egipto, y cuando se les apareció en el monte Sinaí, ahí el Señor declaró una ley, estableció un pacto para que Israel tuviera también un caminar de conocimiento, de obediencia y de creer en Dios. La primera Pascua, la primera fiesta llamada la fiesta de la Pascua, que hasta en los días de nuestro Señor Jesucristo se celebraba. La fiesta que le antecedía a la Pascua era los panes sin levadura. Tenía que haber la limpieza de levadura para que en el día de la fiesta de la Pascua se comiera también pan sin levadura. También se habla de la fiesta número 3, la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se refiere a los primeros frutos cosechados u obtenidos de la cosecha del fruto de la tierra, y esto se le llamaba la fiesta de las primicias, muy unida con la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés, que nos habla acerca de las 7 semanas, y
que en el día 50 fue cuando, cumpliéndose, según Hechos 2, capítulo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, dice, estaban todos juntos en un mismo lugar y vino el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, y ahí nos ubicamos un poquito el por qué había tantas personas, judíos y convertidos al judaísmo de diferentes lugares que estaban ahí presentes cuando el derramamiento del Espíritu Santo se llevó a cabo. Dios lo hizo descender del cielo, y eso era también para dar testimonio y explicación correcta de esa manifestación sobrenatural de parte de Dios y por medio de la presencia del Espíritu Santo. Las siguientes fiestas era la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, y también al final era la fiesta de los tabernáculos. Bien, la fiesta de los tabernáculos, que era la última fiesta durante cada año, y que era un memorial, un recordatorio de cómo Israel llevó a Israel durante 40 años en el desierto. La fiesta de los tabernáculos también se traduce como la fiesta de las enramadas o las tiendas, en la que los israelitas procuraban hacer algo semejante, habitar en tiendas o en casa de campaña y hacer memoria de cómo el Señor los llevó por la travesía durante el desierto para entrar a la tierra de Canaán, a los patriarcas. Bueno, cuando llegó el día del Pentecostés, ahora usted tiene esa idea, ahí es cuando el Señor derramó el Espíritu Santo. En el día 50 del Pentecostés, en el día en que se completaban los días para que se iniciara esa festividad, esa celebración en descanso, en convocación y con ofrendas para el Señor en el lugar donde Él les asignaba que se reunieran. Ese día, entonces el Señor derramó de su Santo Espíritu, y ya hablamos de esas expresiones sobrenaturales, las cuales fue necesario que los apóstoles y el apóstol Pedro comenzara a dar una explicación del derramamiento del Espíritu Santo. Bien, ahí es donde se menciona, y el apóstol Pedro hace referencia, diciendo, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, el tema que estudiamos la vez anterior, y vuestros jóvenes verán visiones. Con el derramamiento del Espíritu Santo se inicia una etapa en la que la promesa de Dios es: los jóvenes recibirán la capacidad por el Espíritu Santo de recibir visiones. ¿Qué significa una visión? Lo que significa una visión, y uniéndola a la promesa de Dios, que con el derramamiento del Espíritu Santo nuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué significa la palabra visión? Bueno, recuerde que siendo una palabra que el apóstol Pedro hace referencia y que fue declarada por el profeta Joel, la palabra en el Antiguo Testamento nos da un significado, y en el Nuevo Testamento porque quedó escrita dentro de lo que es la doctrina fundamental de la Iglesia, y que traducida al griego y traducida ya a nuestro lenguaje, tenemos dos significados. Lo primero es, ¿qué quiere decir nuestros jóvenes verán visiones? Bueno, tener una visión es el acto de observar o discernir claramente. Es como la palabra percibir, sinónimo de discernir claramente. La palabra visión nos habla de un aspecto o apariencia de alguna cosa o de alguien. Repito, la palabra visión del diccionario griego, horasis, es el aspecto o la apariencia de algo o de alguien. Esto quiere decir que los jóvenes serán expuestos a tener voy a utilizar la palabra que declaré anteriormente. Los jóvenes van a tener la capacidad de observar y discernir claramente el aspecto o la apariencia de alguna cosa o de algún personaje o de alguna otra cosa. La palabra visión significa algo que se ve por inspiración divina. Y aquí esto nos puede ayudar muchísimo, porque esto tiene que
entenderse y comprenderse, porque siendo una visión que viene de parte de Dios y que es manifestada a través del Espíritu Santo en la vida de un joven, como lo puede ser en la vida de un adulto, porque eso existe también, o en la vida de un ministro, sea adulto, sea anciano, sea maduro, sea joven. Generalmente, cuando se habla de una visión, entonces también ya esta definición nos habla de algo más espiritual y de parte de Dios. La visión se traduce como algo que se ve por inspiración divina. Y siendo de inspiración divina, pues se va a mirar el aspecto y se va a discernir claramente. Así que le decía hace algunos momentos, esto nos ayuda mucho porque en ocasiones tenemos sueños, pero si no se mira claramente, si no se discierne, si no es por inspiración divina, entonces es como un resultado de situaciones, de memorias o de aspectos de las cosas o de personajes que durante el día o durante semanas anteriores o que en ocasiones durante años anteriores, pues de pronto viene a nuestra memoria. Pero recuerde que si es por inspiración divina, entonces tiene una apariencia clara que se va a discernir. Discernir quiere decir que se va a hacer una separación muy clara con la ayuda del Espíritu Santo para poder contemplar el aspecto pues el aspecto de un ángel, el aspecto de alguna de las cualidades de la gloria de Dios. Vamos a tener la oportunidad de ver el aspecto también de alguna persona, sus acciones, y ahí es donde vamos a poder discernir claramente. Pero también vamos a darle la interpretación de lo que es, de acuerdo al diccionario del Antiguo Testamento, donde está esta profecía, y está escrita por el profeta Joel, donde dice: vuestros jóvenes verán visiones. Visiones en el Antiguo Testamento. Hay diferentes palabras que nos hablan de visiones, pero específicamente en el libro del profeta Joel, cuando habla de visión, sí, se traduce como una revelación por sueño o cuando estamos dormidos. Una revelación. Es la palabra quisayón. Quisayón es la palabra del hebreo para visión en el Antiguo Testamento, y les repito, es una revelación. Y como estamos hablando de que con la presencia del Espíritu Santo es el que dará la capacidad o traerá la visión, entonces claramente la visión es una revelación que viene por inspiración, uniendo el significado de lo que es el lenguaje del diccionario griego, y que se discierne claramente. Así que ahora vamos a pensar que una visión viene de parte de Dios, tiene un sentido o se contempla un aspecto o la apariencia de alguien y que se discierne claramente. Así que si usted alguna vez tiene alguna visión o alguien le pregunta y le dice: oh, tuve un sueño y no sé cuál es la interpretación, y si usted no tiene en el momento la capacidad o la inspiración del Espíritu Santo para que usted le diga: oh, el Espíritu Santo me está dando la revelación. Si usted no la tiene, no es bueno que usted la hable. No es bueno porque usted tuvo experiencia con algo semejante. No es correcto que usted vaya a decir algo en donde el Espíritu Santo no le está inspirando, no le está enseñando con claridad. Lo mejor es decirle a las personas: vamos a pedirle a Dios, pídele usted a Dios que le dé la revelación. Si esto ha sido inspirado de parte de Dios, claramente que vendrá el significado. Si esto no tiene la inspiración de Dios, no viene por revelación de Dios, entonces no nos apresuremos, porque en el libro del profeta Jeremías dice que hay visiones que surgen del deseo de los profetas a los cuales el Señor no los envía,
y a los cuales el Señor no les mostró ni les habló lo que ellos estaban apresurándose para decir al pueblo de Israel y que estaba provocando un efecto de alejarlos, de hacerlos dejar esa posición de honra, de engaño. Entonces, cuando una persona tiene un sueño y es de parte de Dios, inmediatamente se va a ver con claridad y también va a haber una interpretación clara. Bueno, ¿de qué me va a ayudar a mí tener un sueño y una interpretación muy clara? Una visión con discernimiento de lo que es esa gloria espiritual. Tenemos algunos ejemplos. Antes de esto, antes de ver estos ejemplos, quiero decirle lo siguiente. El libro de Proverbios capítulo 29, versículo 18. Muy interesante, no vamos a negar, no vamos a cuestionar, no vamos a rechazar las visiones, pero sí tenemos que entender cómo es que el Espíritu Santo es el que trae de parte de Dios esa inspiración o trae de parte de nuestro Señor Jesucristo esa revelación, y así es como nosotros vamos a ser edificados o vamos a declarar la visión para que alguien más sea edificado o consolado o también que sea exhortado. Bien, Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Qué interesante. Dice, donde no hay visión. La palabra visión aquí también se traduce como revelación. Recuerde que la visión es también una revelación que viene por medio de sueño, aunque puede ser que no estemos dormidos y que venga una revelación y que haya una visión. En este caso vamos a hacer referencia a algunas visiones con revelación que recibió el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Bueno, si no nos alcanza en tiempo, usted tiene ahora la oportunidad para confirmar que en el libro de Apocalipsis Juan participó de visiones y no siempre estaba dormido, sino que estaba también despierto. Pero aquí dice donde no hay visión. Esto quiere decir que es interesante y que hay un motivo tan especial de bendecirnos, de edificarnos, de exhortarnos, de consolarnos cuando hay visiones. Pero dice que donde no hay, el pueblo se desenfrena. Entonces es interesante poder conocer el significado de lo que se traduce como el pueblo se desenfrena. No hay visión, no hay revelación. Bueno, pudiéramos decir en el contexto de Hechos capítulo 2 y lo que dijo el profeta Joel. Entonces no hay comunión con el Espíritu Santo. Entonces se ha contristado al Espíritu Santo, o como hay quienes por grupos grandes en este tiempo no creen en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa desenfrenarse? Tenemos algunos significados en la palabra del diccionario griego, del hebreo 6544, y se traduce de la siguiente manera, uniendo lo que es la frase. El pueblo se desenfrena, número 1. Número 2, el pueblo es removido. ¿Ha usted observado y piensa usted en personas que han dejado el privilegio? Bueno, yo prefiero usar un lenguaje relacionado con las cosas sagradas. Donde no hay visión, de pronto hay personas que son removidas, que dejan de estar desarrollando un ministerio. Y esto sí sucede, pero por alguna razón algo lo causa, algo está provocando que las personas se desenfrenen. Por eso es importante tener visión para que las personas no dejen los ministerios, el área de servicio, el lugar de honra, su lugar, para que ellos puedan continuar siendo ejemplo, servir al Señor, servir a los santos. Bien, donde no hay visión, el pueblo es removido. Cuando no hay visión, también se permite que el pueblo se vaya o que se retire.
Bueno, hace algún tiempo cuando yo entendí esto, lo que trato de hacer es que cuando hay personas que dicen, pastor, vamos a movernos, eh, creemos que ya es el tiempo, hemos estado orando a Dios. Bueno, algunas personas sí les he tenido que corregir, es decirle cómo Dios te va a decir que te salgas cuando dejas un ministerio, un servicio y no dejas ordenado, no le avisas a tu líder, me avisas a mí ya cuando te vas y ya ahora tenemos que hacer algo y alguien que ocupe tu lugar. Y las personas dicen, no, bueno, si quiere, pues me puedo quedar. No, es que ya no estás bien, ya no estás bien. Sin embargo, lo que procuro hacer es, trato de evitar que se vaya, porque cuando dice la Biblia, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, se interpreta también, donde no hay visión, se permite que el pueblo se vaya o que se retire. Una vez que como pastor yo procuro que no se vaya, trato de convencerles, trato de platicar para ver cuál es el problema o cuál es la necesidad o la jornada en la que ellos están. Y cuando ya definitivamente dicen, oh, es que ya Dios nos confirmó, ya encontramos otro lugar, entonces hasta ahí mi función como pastor creo que termina y bien. Entonces, pero si hay visión, procuramos que las personas no se vayan. Cuando no hay visión, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, se traduce también, el pueblo perece. El pueblo puede entrar en una muerte espiritual, puede ser dañado, puede ser herido. También significa el pueblo rechaza. Donde no hay visión, el pueblo rechaza. ¿Rechaza qué? Rechaza la invitación al servicio, rechaza su participación y colaboración, rechaza los días de reunión, rechaza a los cantores, rechaza al pastor, rechaza a los servidores. Una persona que no tiene visión es una persona que va a tener en su mente el sentido de rechazar. Pero también la persona que no tiene visión es como una persona desnuda, no tiene protección, como la persona que no tiene un vestuario que le cubra. Bueno, eso lo dice la Escritura, por favor. Si usted quiere encontrar esta definición, les repito, es la palabra del hebreo número 6544. Busque la Escritura, Proverbios 29:18, después busque la palabra desenfrenar y va a encontrar ahí que hay diferentes significados y esto está interpretado de manera que las personas se den cuenta, si no tiene visión, si no tiene revelación, entonces esto es lo que ha estado ocurriendo. Bueno, la visión. ¿Por qué es tan importante la visión en este sentido? Dice, por ejemplo, la visión y la palabra del Señor que vino el profeta Natán, 2 Samuel 7, del 4 al 17. Usted recuerde que David propuso en su corazón edificarle una casa, un templo al Señor nuestro Dios. Y lo comentó con el profeta Natán y Natán le dio la aprobación. Cuando de pronto Natán escucha la palabra del Señor y el Señor le dio otro mensaje. Entonces dice, sucedió, según de Samuel 7:4, sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en la tienda en un tabernáculo. Muy bien. Entonces dice la Escritura, versículo 8, ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Además, solo para reducir un poquito la lectura, aunque esto es parte de lo que quiero decirle también, pero dice en el versículo 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión y palabra, dice, así habló Natán a David.
Entonces no solamente fue una visión que recibió el profeta Natán de noche, sino que también recibió las palabras del Señor para decirle a David que dice, versículo 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Bien, bueno, vamos a dejar esta parte de las visiones hasta este momento. Y usted se da cuenta en este pasaje, qué interesante. Una visión y la palabra del Señor dirigida a David nos enseña lo siguiente, que David tenía la intención de edificar una casa al Señor, que David estaba tan agradecido que él dispuso edificar una casa, pero Dios le dijo por medio de Natán, no eres tú el que me va a edificar casa, sino tu hijo es el que lo va a hacer. Así que, bien, se da cuenta de que donde hay visión no hay desenfreno, donde no hay visión pueden suceder otras cosas. Bueno, amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga y esperamos vernos dentro de 15 días para completar el tema, el Espíritu Santo y las visiones. Amén.